请看启示录14章。 Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14. 启示录14章，请看第6节。 Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. 第6节， 6. 我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民。第7节， 7. 他大声说：应当敬畏神，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。第8节， 8. 又有第2位天使接着说：叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了。第9节， 9. 又有第3位天使接着他们大声说：若有人拜兽和兽像，在额上或手上受了印记。第10节， 10. 个人也必喝神大怒的酒，此酒真在神愤怒的杯中，存疑不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。11节， 11. 他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像受他名之印记的，昼夜不得安宁。12节， 12. 圣徒的仁爱就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的。13节， 13. 我听见从天上有声音说：你要写下，从今以后，在主里面死的人有福了。圣灵说是的，他们习了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Paz a todos los hermanos. 今天下午我们想根据这一段圣经一起来学习飞行天使空中传福音这个题目。 Esta tarde nos gustaría aprender el tema de los ángeles voladores evangelizan en el cielo. 求神的灵亲自带领我们， Le pedimos al Espíritu de Dios que nos guíe personalmente. 这是当年使徒约翰所见的异象。 Esta fue la visión que tuvo el apóstol Juan en aquel entonces. 他看到有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人。 Vio un ángel volando en el cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. 他大声地说：应当敬畏神，将荣耀归给他。 Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. 那接下来又有第2位天使跟着说：巴比伦大城倾倒了，倾倒了。 Luego otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. 那再接下来又有第3位天使大声说：若有人拜兽和兽像，而且额上或手上受了印记的， Luego el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, 这人也必喝神大怒的酒，他要受痛苦，直到永永远远。 él también beberá del vino de la ira de Dios y sufrirá por los siglos de los siglos. 然而圣徒的忍耐就在这里，他们是守神诫命和耶稣真道的。 Sin embargo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 最后使徒约翰听见从天上有声音说：你要写下来哦。 Finalmente el apóstol Juan escuchó una gran voz del cielo que decía, escribe, 从今以后，在主里面而死的人有福气了。 bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. 圣灵马上回应说：是的。 Sí, dice el Espíritu. 他们习了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。 Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. 这次的疫情从去年12月底到现在还在继续啊。 La pandemia de coronavirus ha continuado desde finales de diciembre del año pasado y sigue todavía. 蔓延速度之快，确实出乎人的意料之外。 La velocidad de propagación es realmente inesperada.
于是各国为了自保，相继实施强制性的居家隔离。Por lo tanto, los países han implementado el aislamiento obligatorio para protegerse. 这个措施也波及我们教会， Esta medida también ha afectado a nuestra iglesia. 不得不把会堂的聚会转为网络直播。 La predicación, las reuniones en la iglesia se convirtió en transmisión en vivo. 因此，小弟在这一次的疫情当中有2个深刻的感触啊。 Tengo especialmente 2 sentimientos profundos durante esta pandemia. 第一个是有关瘟疫本身的， Uno, con respecto a la plaga en sí. 这一部分小弟已经将个人从神领受的一点点心得，用从圣经看瘟疫做主题，分5次跟大家分享。 Tomé un poco de lo que recibí de Dios usando como tema viendo la plaga de la Biblia y lo compartí con ustedes en 5 ocasiones. 第二个是关于飞行天使。 Segundo, con respecto a los ángeles voladores. 这一部分小弟也从主领受了一些的饼碎，或许可以供大家参考。 También recibí algunos pedazos de pan del Señor, tal vez para su referencia. 题目是飞行天使空中传福音。 El tema es ángeles voladores evangelizan en el cielo. 我们想把它归纳成4个重点，分4次一起来学习。 Queremos resumirlo en 4 puntos y aprender en 4 ocasiones. 第一，天使何指呢？ Primero, ¿qué significan los ángeles? 第二，飞在空中。 2, volar en el cielo. 第三，永远福音呢？ Tercero, el evangelio eterno. 第四，圣徒忍耐。 Cuarto, la paciencia de los santos. 那今天下午我们先来谈谈第一点，天使何指？天使到底是指谁呢？ Hoy vamos a hablar del primer punto, ¿qué significan los ángeles o qué son los ángeles? 如果单就字面来看呢，天使当然是指天上侍奉神的使者啊。 Desde un punto de vista literal, los ángeles se refieren a los mensajeros que sirven a Dios en el cielo. 请看马太福音22章。 Vamos a ver Mateo capítulo 22. 请看马太福音22章 Mateo capítulo 22, 30节， versículo 30. 第30节， 30. 当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。就在主耶稣在世上传福音，他很肯定地告诉撒都该人， Cuando el Señor Jesús predicó el Evangelio en el mundo, les dijo a los saduceos con mucha certeza. 他说到末日圣徒都要从死里复活，成为荣耀的灵体的。 Que los santos resucitarían de entre los muertos en el día final. 就好像天上的使者没有性别的。 Y se transformarían en un cuerpo espiritual glorioso como los ángeles de Dios en el cielo sin género. 所以不用娶也不必嫁的。 No se casarán ni se darán en casamiento. 而在这里，中文的使者，西文Santa Biblia 就直接翻译作 ángeles 天使。 Aquí donde la versión china dice mensajeros, la Santa Biblia española se traduce directamente como ángeles. 再请看希伯来书第1章。 Vamos a leer también Hebreos capítulo 1. 希伯来书第1章 Hebreos capítulo 1, 14节， versículo 14. 14节， 14. 天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将来要承受救恩的人效力吗？后来希伯来书的作者告诉我们，天使乃是服役的灵。 Más tarde el autor de Hebreos nos dijo que un ángel es un espíritu ministrador. 他除了服侍人之外，最重要的工作就是奉差遣为得救的圣徒效力的。
Además de servir a Dios, su trabajo más importante es ser enviado para servir a los santos salvos. 不过在这里，中文的天使，西文三大利布列却没有出现 ángeles 这个字哦。 Pero aquí la palabra ángeles en la versión china no aparece en la Santa Biblia española. 只用 espíritu ministradores， 意思就是属灵大臣来表达。 Solo usa espíritus ministradores, que significa ministro. 跟哥林多后书第5章20节保罗所说基督的使者，西文三大利布列直接翻译作 embajadores， 就是大使的意思是一样的。 Es lo mismo que dijo Pablo como el embajador de Cristo en 2 los Corintios capítulo 5 versículo 20. 不但是这样，再请看创世纪19章。 Vamos a leer también Génesis capítulo 19. 创世纪19章 Génesis capítulo 19, 第1节， versículo 1. 第1节， 1. 那2个天使晚上到了所多玛，罗德正坐在所多玛城门口，看见他们就起来迎接，伏伏于地下拜。这是中文圣经第一次出现天使这个字眼。 Esta es la primera vez que la palabra ángel aparece en la Biblia china. 因为这2个天使确实是被神差派到世上来执行审判所多玛、拯救罗德一家的使者。 Porque estos dos ángeles fueron enviados por Dios al mundo para llevar a cabo el juicio de Sodoma y salvar a la familia de Lot. 难怪西文三大利布列的圣经直接译作 ángeles 天使。 Por eso la Santa Biblia en español también se traduce directamente como ángeles. 可是我们看到当时这2位天使呈现出来的是人的样子。 Pero vemos que los dos ángeles en ese momento presentaban la forma de personas, 就好像一般的使者。 como mensajeros. 由此可见，神是个灵，神绝对不会受物质或者时间空间的限制。 Por lo tanto, Dios es espíritu y Dios nunca estará restringido por el material, el tiempo y el espacio. 所以对神来讲，天上的天使跟地上属神的大使或者使者2个概念差不多。 Entonces, para Dios, los dos conceptos de ángel en el cielo y embajador o mensajero de Dios en la tierra son parecidos. 在神整个救赎计划里头，从属灵的层面应该是可以互通，而且可以并用的。 Deben estar interconectados y usarse en conjunto a nivel espiritual en todo el plan de redención de Dios. 好，那除了这个以外，另外值得我们注意的就是，一般我们提到天使，就会联想到基路伯。 Además, otra razón que merece nuestra atención es que cuando hablamos de ángeles nos asociamos con querubines. 而一提到基路伯，就会联想到4活物。 Y cuando mencionamos querubines nos asociamos con los 4 seres vivientes. 那怎么会这样呢？ ¿Cómo podría ser esto? 请先看创世纪的第3章。 Vamos a leer Génesis capítulo 3. 创世纪第3章， Génesis capítulo 3, 您看24节。 versículo 24. 24节。 24. 于是把他赶出去了，又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。当始祖亚当夏娃犯罪之后，神把他们赶出了伊甸园了。 Cuando los primeros antepasados Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del huerto de Edén. 那么神为了要把守住生命树的道路，神就在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑。 Para guardar el camino del árbol de la vida, Dios puso querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados al oriente del huerto de Edén. 这是中文圣经第一次出现基路伯这个字眼。 Esta es la primera vez que aparece la palabra querubines en la Biblia china.
很明显这是从原文直接译音过来的，西文散达利伯也直接译音做 querubines， 单数就叫做 querubin。 Esta es una transliteración directa del texto original. La versión española de Santa Biblia también se transcribe directamente como querubines. 它的意思是有翅膀的生物哎。 Querubín significa criatura alada. 所以如果我们看现代的译本，它直接翻译作 unos seres alados， 就表示它是有双翼，能飞，而且是活的。 Por lo que la traducción moderna se traduce directamente como unos seres alados, significa que tienen alas, pueden volar y están vivos. 至于它长什么样子，圣经没有记载啊。 En cuanto a su aspecto, no hay registro en la Biblia. 其实我们根本不知道啦， Ni siquiera lo sabemos. 直到出埃及记第25章，请看出埃及记25章。 Hasta el capítulo 25 de Éxodo, vamos a ver Éxodo capítulo 25. 出埃及记25章， Éxodo capítulo 25, 请看18节， versículo 18. 第18节， 18. 要用金子锤出2个基路伯来，安在施恩座的两头。19节， 19. 这头做一个基路伯，那头做一个基路伯，2个基路伯要接连一块，在施恩座的两头。后来在西乃山上，神要摩西按照他的指示建会幕，造约柜。 Más tarde, en el monte Sinaí, Dios le pidió a Moisés que construyera el tabernáculo y el arca de pacto. 基路伯这个字第2次再出现并且做了简要的说明。 La palabra querubines apareció nuevamente por segunda vez y se dio una breve explicación. 而神说要用金子锤出2个基路伯，连接一块，放在施恩座上边的两头。 Dios dijo, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, de una pieza con el propiciatorio. 要高张翅膀遮掩这个施恩座，而且要脸对着脸，朝着施恩座。 Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. 就只有讲这一些，到底它长什么样子还是没说。 Solo habla de esto, no describe cómo eran. 结果没想到后来约柜在列王时代后期却神秘失踪了。 Después el arca de pacto desapareció misteriosamente en el último periodo de los reyes. 所以基路伯的真相到现在没有人能够弄清楚的。 Por esta razón ni siquiera conocemos la verdadera imagen de los querubines. 然而很奇妙的是，基路伯这个字眼在圣经上总共出现有94次哦。 Sin embargo, es sorprendente que la palabra querubines aparezca 94 veces en la Biblia. 93次都是在旧约， 93 veces en el Antiguo Testamento. 只有1次在新约希伯来书9章的第5节。 Solo una vez en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, versículo 5. 而这一次其实也是在描述旧约约柜上的那个基路伯。 Y esta vez en realidad está describiendo los querubines en el arca del Antiguo Testamento. 不但是这样，更奇妙的是，旧约从出埃及记25章18节，一直到以赛亚书37章的16节，一共59次提到基路伯，几乎都跟约柜有关系。 Además, lo que es aún más sorprendente es que en el Antiguo Testamento, desde Éxodo 25:18 hasta Isaías capítulo 37, versículo 16, mencionaba a los querubines casi todos relacionados con el arca. 只有创世纪第3章24节和以西结书里面共33次提到基路伯，跟约柜上的不太一样。 Solo en Génesis capítulo 3, versículo 24 y los querubines mencionados en Ezequiel 33 veces
son diferentes de los del arca de pacto. 我们现在请看以西结书的第1章， Vamos a leer Ezequiel capítulo 1. 请看以西结书第1章 Ezequiel capítulo 1, 第5节， versículo 5. 第5节， 5. 又从其中显出4个活物的形象来，它们的形状是这样，有人的形象。从第4节到25节这一段记载当年以西结先知被掳到巴比伦的时候所看到4活物的异象。 El pasaje del versículo 4 al 25 registra la visión de los 4 seres vivientes que el profeta Ezequiel vio cuando fue llevado cautivo a Babilonia. 这个4活物西文Santa Biblia 直接翻译作 Cuatro seres vivientes。 Las 4 criaturas vivientes fueron traducidas directamente por Santa Biblia en español, 4 seres vivientes. 再请看以西结书第10章， Vamos a leer también Ezequiel capítulo 10. 以西结书的第10章， Ezequiel capítulo 10, 请看第1节。 versículo 1. 第1节， 1. 我观看见基路伯头上的穹苍之中显出蓝宝石的形状，仿佛宝座的形象。从第10章第1节到17节，又记载后来以西结先知在巴比伦看见有关基路伯的异象。 El pasaje del versículo 1 al 17 se registra que el profeta Ezequiel más tarde tuvo otra visión sobre querubines en Babilonia. 那这2段经文都很长，请大家有时间再慢慢看。 Estos pasajes son muy largos, si tienen tiempo pueden leerlos. 其实这2段圣经的内容基本上是一样的， De hecho, el contenido de estos 2 pasajes de la Biblia es básicamente el mismo. 都是用人有限的语言来描述灵界无限的奥秘。 Ambos usan un lenguaje humano limitado para describir el misterio infinito del mundo espiritual. 既讲不清楚，又画不出来， No está claro ni se puede dibujar. 我们只能够抓住7个重点。 Solo podemos comprender 7 puntos clave. 第1个，它有人的形象； 1. Tiene una imagen humana. 第2，它有4个脸，分别是人、狮子、牛和飞鹰； 2. Tiene 4 caras, a saber de hombre, de león, de buey y de águila. 第3，它有4个翅膀，翅膀下有人的手； 3. Tiene 4 alas y debajo de sus alas tiene manos de hombre. 上边2个展开相接，下边2个遮住身体。 Tiene sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntan y las otras 2 cubren sus cuerpos. 第4，它的4个脸旁边各有1个轮，而且轮中还套轮。 4. A los 4 lados una rueda junto a los seres vivientes son como rueda en medio de rueda. 那个轮网高而可畏啊， Sus aros eran altos y espantosos, 周围满了眼睛啊。 y llenos de ojos alrededor de las 4. 第5，它的特征如烧着的火炭， Su aspecto es como de carbones de fuego encendidos, 有火有光又有闪电。 y el fuego resplandece y del fuego salen relámpagos. 第6个，它行动迅速自如，往前行不必转身呢。 6. Se mueve rápido y libremente, caminan derecho hacia adelante, no se vuelve incluyendo adelante y atrás. 包括前后左右上下都可以。 Izquierda y derecha, arriba y abajo. 第7个，它的本质就是灵啊， 7. Su esencia es espíritu. 所以它被灵充满，随灵而行，因灵合一啊。 Está lleno de espíritu y camina con el espíritu debido a la unidad junto con el espíritu. 这个就是基路伯， Estos son los querubines. 而基路伯就是4活物。 Y los querubines son los 4 seres vivientes. 那很显然，它可以指的天上的天使，也可以预表基督的大使或者使者啊。
Por supuesto, puede referirse al ángel y también puede representar al embajador o mensajero de Cristo, 也就是所有得救的圣徒啊。es decir, a todos los santos salvos. 那这一点非常重要， Este es un punto muy importante, 只是我们不可以单凭着字迹来分析啊，必须进一步用经义来了解。 pero no podemos analizarlo solo con palabras, debemos entenderlo aún más con el espíritu. 因此，今天如果我们从这个角度来看启示录， Por lo tanto, si miramos el libro de Apocalipsis desde esta perspectiva, 请看启示录的第4章。 veamos Apocalipsis capítulo 4. 启示录第4章， Apocalipsis capítulo 4, 请看第1节。 versículo 1. 第1节， 1. 此后我观看，见天上有门开了，我初次听见好像吹号的声音，对我说：“你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。”第2节， 2. 我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上的。再请看第6节， 6. 宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有4个活物，前后遍体都满了眼睛。第7节， 7. 第一个活物像狮子，第2个像牛犊，第3个脸面像人，第4个像飞鹰。第8节， 8. 4活物各有6个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：“圣哉，圣哉，圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者。”从这里开始，很清楚记载当年使徒约翰所见异象的2个特质。 De aquí en adelante registra claramente las dos características de la visión que tuvo el apóstol Juan. 第一是天上的属灵的， La primera es celestial y espiritual, 所以不能用人的方法来研究，只能靠圣灵的启示来参透。 por lo que no puede estudiarse por métodos humanos, sino que solo puede ser penetrada por la revelación del Espíritu Santo. 那第2个，这是关乎以后必成的事情。 En segundo lugar, se trata de algo que debe cumplirse en el futuro. 那到底是什么时候？ ¿Cuándo? 关键就在第2节。 La clave está en el segundo versículo. 当时使徒约翰被圣灵感动，他看到天上出现一个宝座。 El apóstol Juan fue conmovido por el Espíritu Santo para ver un trono que aparecía en el cielo. 那这个宝座到底是在指什么呢？ ¿Qué significa exactamente este trono? 请参考耶利米书17章。 Vamos a ver Jeremías capítulo 17. 请看耶利米书17章 Jeremías capítulo 17, 12节。 versículo 12. 12节， 12. 我们的圣所就是荣耀的宝座，从太初安置在高处。神在天上荣耀的宝座就是我们的圣所。 El trono glorioso de Dios en el cielo es nuestro santuario. 而旧约的圣所正预表新约圣灵建设的属灵真教会。 Y el santuario del Antiguo Testamento tipifica la verdadera iglesia espiritual construida por el Espíritu Santo. 特别是指使徒教会之后，末日来临之前，圣灵第2次降下所建设的真教会。 Especialmente después de la iglesia apostólica y antes del día final, la verdadera iglesia edificada por la segunda venida del Espíritu Santo. 这个时间点非常重要。 Este tiempo es muy importante. 不是过去历史的回顾，而是我们现在正在发生，还有即将发生的大事。 No es una retrospectiva de la historia pasada, sino un evento importante que está sucediendo y que está por suceder. 于是，在宝座前面马上出现4个活物。 Entonces los 4 seres vivientes aparecieron inmediatamente frente al trono. 只是在这里叙述的比较简要。 Pero se describen brevemente aquí. 虽然稍微有不同，但是基本上还是一样啊。 Aunque son ligeramente diferentes, son básicamente lo mismo. 可以归纳成5个重点。
se pueden resumir en 5 puntos clave. 第一个，都是活的； 1. Están vivos. 第二个，遍体都满了眼睛； 2. Están llenos de ojos. 第三个，一个像狮子，一个像牛犊，一个脸面像人，另外一个像飞鹰。 3. El primer ser viviente es como un león, el segundo es como un becerro, el tercero tiene el rostro como de hombre, el cuarto como un águila volando. 第四个，各有6个翅膀； 4. Cada uno tiene 6 alas. 第五个，昼夜不住的颂赞神，服侍神。 5. Alaban y sirven a Dios día y noche. 很显然，这4活物就是基路伯。 Evidentemente estos 4 seres vivientes son querubines. 不但可以指天上的天使，更可以预表基督的大使或使者。 Que no solo pueden referirse a los ángeles en el cielo, sino que también tipifican a los embajadores o mensajeros de Cristo. 也就是说，今天得救的圣徒， Es decir, todos los santos que se salvan. 这一点是肯定的。 Esto es cierto. 因此，启示录14章6到13节的飞行天使到底是指什么呢？ Entonces, ¿qué es exactamente el ángel volador en Apocalipsis 14, 6 a 13? 只有2个可能。 Solo hay 2 posibilidades. 第一个，真的是指天上的天使本身； Uno, realmente se refiere a los ángeles en el cielo. 第二个是指所有得救的圣徒。 2, se refiere a todos los santos salvos. 当然，我们相信神绝对有权柄、有能力，直接差遣天上的天使出现在天空了。 Por supuesto, creemos que Dios tiene la autoridad absoluta y el poder de enviar directamente ángeles desde el cielo para aparecer en el aire, 来传讲永远的福音和末日的警告给地上所有的人。 para predicar el evangelio eterno y las advertencias del fin del mundo a todas las personas en la tierra. 这是对的。 Esto es correcto. 可是神这样做对我们的意义却不大。 Pero si Dios hace esto, no significa mucho para nosotros. 为什么？ ¿Por qué? 因为神救赎的对象是人呢， Debido a que el objeto de la redención de Dios es el hombre. 所以神救赎的工作通常都透过神跟人同工来显示出他真正的价值。 Por eso la obra de redención de Dios generalmente muestra su verdadero valor a través del trabajo conjunto de Dios y el hombre. 比如神要挪亚造方舟传警告来拯救那时代的人。 Por ejemplo, Dios le pidió a Noé que construyera un arca y enviara advertencia para salvar a las personas de esa época. 又比如神差遣摩西带领以色列百姓出埃及进迦南。 Otro ejemplo es cuando Dios envió a Moisés para llevar al pueblo de Israel fuera de Egipto y entrar en Canaán. 又比如列王期间，神从早起来就差遣使者先知去警戒那些悖逆的以色列百姓，赶快回转，免得灭亡。 También cuando Dios envió mensajeros y profetas desde temprano para advertir a los rebeldes israelitas que regresen rápidamente para evitar perecer durante el periodo de los reyes. 甚至主耶稣在升天之前，还特别吩咐门徒必须往普天下去传福音。 Incluso antes de que el Señor Jesús ascendiera al cielo, le ordenó específicamente a sus discípulos que fueran al mundo entero a predicar el Evangelio, 使万民做主的门徒，遵守主的教训。 para que todos sean discípulos del Señor y obedezcan las enseñanzas del Señor. 那这些事例在说明神人同工的必要性。 Todos estos ejemplos ilustran la necesidad de que Dios y el hombre trabajen juntos. 一方面给我们有与主同受苦难、同得荣耀的机会。 Por un lado, nos dan la oportunidad de sufrir y ser glorificados junto con el Señor. 证明我们对主的信心、爱心、忠心、忍耐的确是真实的。 Y demostrar nuestra fe, amor, fidelidad y paciencia con el Señor son realmente verdaderos. 同时也考验世人是不是真的有一颗认罪悔改、虚心受教、饥渴慕义的心。 También prueba si los hombres del mundo realmente tienen un corazón de confesión, arrepentimiento, humildad, hambre y sed de justicia, 让整个信仰呈现出它真正的意义和价值来。 para que
toda la fe muestre su verdadero significado. 所以小弟个人觉得启示录14章6到13节的飞行天使，应该是指今天所有真教会的真信徒比较合乎圣经的宗旨。 Entonces, yo personalmente pienso que los ángeles voladores de Apocalipsis, capítulo 14, 6 a 13, deberían referirse a todos los verdaderos creyentes de la verdadera iglesia de hoy. 难怪中文启示录14章第6节的飞行天使的天使，跟启示录第1章20节7个教会的使者，那个使者原文是同一个字，西文散达利表都翻译作 ángeles。 Por esta razón, los ángeles voladores de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, y los mensajeros de las 7 iglesias de Apocalipsis 1, en el texto original es la misma palabra. 表示中文的天使跟使者这2个字，在启示录里面是可以互通、可以并用的。 Quiere decir que la versión española de la Santa Biblia se traduce como ángel, que significa que la palabra en chino, ángel y mensajero, se pueden usar indistintamente en el libro de Apocalipsis. 就好像启示录第1章的第1节、第2节一开始所说的。 Al igual que lo que dice al principio de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 y 2. 请看启示录第1章第1节。 Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. 启示录1章1节。 Capítulo 1, versículo 1. 耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人，他就差遣使者晓谕他的仆人约翰。第2节。 2. 约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。耶稣基督的启示，先差遣使者，那个原文就是天使哦，晓谕他的仆人约翰。 La revelación de Jesucristo primero envió un ángel, texto original, ángel para hablar con su siervo Juan. 然后约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见、听见的，都传讲出来。 Y luego Juan transmitió la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todo lo que vio y oyó. 真的是神跟人同工，不是吗？ Dios realmente está trabajando con el hombre, ¿no es así? 以上是小弟在这次疫情当中关于飞行天使到底是指什么这一部分从主所领受一点点的饼碎。 Lo anterior es un poco de lo que he recibido del Señor acerca de lo que significan los ángeles voladores en esta pandemia. 供大家参考，做彼此的提醒啊。 Lo comparto para su referencia y advertencia mutua. 这一次的疫情不仅仅提醒我们飞行天使空中传福音，的确是神在末世交付给我们极其重要的使命。 Esta pandemia no solo nos recuerda que los ángeles voladores evangelizan en el cielo, es en realidad una misión extremadamente importante que Dios nos ha confiado en los últimos días. 同时更提醒我们，所有教会的真信徒都应该要有我就是飞行天使。 Sino que también nos recuerda que todos los verdaderos creyentes de la iglesia verdadera deberían tener la conciencia y el reconocimiento de la identidad de ángel volador. 我就是属灵的基督徒。 Debemos saber que somos ángeles voladores, querubines espirituales. 我就是宝座前的四活物。 Somos los seres vivientes frente al trono. 我就是基督的使者。 Somos mensajeros de Dios. 我更是基督的大使。 Y embajador de Cristo. 我们一定要有这种身份的认知啊，还有自觉啊。 Debemos tener esta conciencia y este reconocimiento. 能够很清楚意识到自己身份是何等的尊贵哦。 Y poder comprender claramente cuán noble es la identidad de uno. 然后感受到自己的责任是何其的重大啊。 Y sentir cuán grandes son las responsabilidades de uno. 这样我们才有可能很快的将永远的福音传到地极，传遍天下，不是吗？
De esta manera es posible para nosotros difundir rápidamente el Evangelio eterno a los confines de la tierra. 那么既然如此，今天我们在疫情的冲击底下，最要紧的是什么？ Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros hoy bajo el impacto de la pandemia? 就是要好好的扪心自问，问自己呀、 Debemos preguntarnos, 我内在的实质真的有和我尊贵的身份相称吗？ ¿mi esencia interior realmente es digna de mi noble identidad? 第一个， Primero, 我的灵命真的是活的吗？ ¿está realmente viva mi vida espiritual? 我里头有没有丰盛的生命呢？ ¿Hay una vida abundante en mí? 第二个， Segundo, 我遍体都满了眼睛吗？ ¿mi cuerpo está lleno de ojos? 我能够靠着圣灵参透万事，看破世界吗？ ¿Puedo ver a través de todo y ver a través del mundo por el Espíritu Santo? 第三个， Tercero, 我有没有狮子的勇力啊？ ¿tengo el coraje de un león? 我有没有牛犊的牺牲啊？ ¿El sacrificio del becerro? 我有没有全人的圣洁啊？ ¿La santidad de la persona íntegra? 还有，我有没有像飞鹰的超越？ Y la trascendencia del águila voladora. 第四个， Cuarto, 我有没有6个翅膀？ ¿tengo 6 alas? 能不能像天使撒拉弗那样， ¿Podría ser como el ángel serafín? 2个遮脸，2个遮脚，2个飞翔？ ¿2 cubriendo su rostro, 2 cubriendo sus pies y 2 volando? 第五个， Quinto, 我有没有昼夜不住的颂赞神、服侍神的心智呢？ ¿tengo la voluntad de alabar y servir a Dios día y noche? 最后，请看希伯来书第4章。 Finalmente vamos a leer Hebreos capítulo 4. 最后，请看希伯来书的第4章。 Hebreos capítulo 4, 请看12节， versículo 12. 4章12节， 4:12. 神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入破开，连心中的思念和主意都能辨明。13节， 13. 并且被造的没有一样在他面前不显然的，原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的啊。其实神借这次的疫情将各地会堂大门暂时关闭啊。 En realidad, Dios usó esta epidemia para cerrar temporalmente las puertas de las iglesias. 再透过强制居家隔离来让我们暂时离开人群的纷扰。 Y luego nos obligó a abandonar temporalmente las multitudes a través de la cuarentena forzada. 目的是什么？ ¿Cuál es el propósito? 神不做无聊的事情啊， Sabemos que Dios no hace nada en vano. 目的就是希望我们能够真的进入自己的内屋，关上心门。 El propósito es esperar que realmente podamos entrar a nuestro aposento interior. 好好的面对自己，然后面对我们在暗中的父。 Y enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestro Padre en secreto. 再一次用两刃的利剑，就是神的道，将自己刺入破开。 Y una vez más usamos una espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, para penetrarnos y partirnos. 做一番彻底的自我省察， Hacemos un autoexamen exhaustivo 真的辨明自己心中的思念跟主意哦。 y vamos a identificar los pensamientos e ideas de nuestros corazones. 想想看，我内在的实质真的有和我尊贵的身份相称吗？ Y vamos a pensar si nuestra esencia interior realmente es digna de nuestra noble identidad. 保罗说：“人若无有，自己还以为有，就是自欺了，自己骗自己啊。”
Pablo dijo, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 请别忘了，如果万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的话， No nos olvidemos, si todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de nuestro Señor, 那何况是主亲自用他的宝血所买来的我们呢？ ¿cuántos más nosotros que fuimos comprados por el Señor con su sangre preciosa? 我们将来在主的审判台前，岂不是更没有遁形的地方吗？ ¿Acaso podremos escondernos ante el tribunal del Señor? 所以，我们是不是应该要趁早好好的装备自己呢？ Deberíamos equiparnos lo antes posible para prepararnos. 我们是不是应该一起来完成末日飞行天使空中传福音的神圣使命呢？ Y completar la misión sagrada de ángeles voladores en el aire en el fin de los tiempos. 求主耶稣帮助我们。 Le pedimos al Señor Jesús que nos ayude. 唱诗。